Hola a todos y bienvenidos a este resumen para el examen de selectividad y EBAU. Hoy hablaremos del tema de reacciones ácido-base. En química, los ácidos y las bases son dos tipos diferentes de sustancias con propiedades opuestas. Estas sustancias afectan el comportamiento de las soluciones químicas y se encuentran en estado líquido, gaseoso y sólido. Los ácidos tienen una serie de características específicas como tener sabor agrio, cambian el color de los indicadores, por ejemplo el tornasol a rojo, reaccionan con bases para formar agua y una sal, y ejemplos comunes de ácidos tenemos pues el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido cítrico, el ácido acético. ¿Y las bases? Pues las bases tienen un sabor amargo, cambian el color de los indicadores a azul o violeta, reaccionan con ácidos para formar agua y una sal, y ejemplos comunes de bases tenemos el hidróxido sódico o el hidróxido cálcico. Tanto unos como otros poseen dos categorías de ácidos fuertes y ácidos débiles o bases fuertes y bases débiles dependiendo de su comportamiento en la naturaleza y en la química. Ejemplos cotidianos de ácidos tenemos el ácido cítrico que he nombrado, que está presente en los cítricos como limones y naranjas, o el hidróxido de sodio, también conocido como sosa cáustica, que se usa para la fabricación de jabones y productos de limpieza. Conclusión: los ácidos y las bases son fundamentales en química. Comprender sus propiedades y aplicaciones nos ayudan a interpretar el mundo que nos rodea. Hablaremos a partir de ahora de este tema, ácido-base y sus equilibrios determinados. Antes de iniciar el repaso para el examen de selectividad y EBAU, creo conveniente que os repaséis teóricamente los conceptos de la teoría de Arrhenius y la teoría de Bronsted-Lowry y la teoría de Lewis de ácidos y bases, pero os haré un esbozo para iniciar el tema de estas teorías determinadas. Los ácidos y los bases son dos grupos de sustancias fundamentales en la química, como he dicho. A lo largo de la historia se han propuesto diferentes teorías para definir y diferenciar estos compuestos. En primer lugar nos encontramos con la teoría de Arrhenius, propuesto por Svante Arrhenius en 1884, y esta teoría se enfoca en la disociación de ácidos y bases en disolución acuosa, que es una de sus debilidades. Según Arrhenius, ácido es una sustancia que al disolverse en agua produce iones H+, o iones H3 o más si lo relacionamos con el agua, o sea, iones hidrónio. Y las bases es, según Arrhenius, una sustancia que al disolverse en agua produce o libera iones OH- o iones oxidrilo. Respecto a la teoría de Bronsted-Lowry, que soluciona todas las limitaciones que planteaba la de Arrhenius, la propuesta de Thomas Bronsted y Johannes Lowry, esta teoría se centra en la transferencia de protones entre ácidos y bases, no realmente, como hemos hablado antes, de iones H3 o más y OH-. Según Bronsted-Lowry, ácido es la especie que donará un protón, un H+ o un H3+, y base es la especie que lo aceptará, este protón o H3 o más. Esta teoría es más amplia que la de Arrhenius, ya que no se limita a disoluciones acuosas y permite considerar otras sustancias como bases, como el amoníaco, o los aniones como el hidróxido OH-3. Son sustancias que no cumplían especificaciones de Arrhenius, pero sí que son ácidos y bases destacados normalmente. El título de esta diapositiva para iniciar el tema es Equilibrio iónico del agua, pero quiero hacer un prólogo para definir la importancia del agua en los equilibrios ácido-base. El agua es un producto importantísimo por muchas facetas, pero en el caso que nos ocupa, la importancia del agua es que es un producto llamado químicamente anfótero. Y es que el agua puede actuar
como ácido o como base dependiendo de a quién se enfrente. Cuando reacciona con ácidos, el agua se comporta como una base. Por ejemplo, al reaccionar con el ácido clorhídrico o ácido acético, el agua cede un protón y se convierte en base conjugada. Por otro lado, cuando reacciona con bases, el agua actúa como un ácido. Por ejemplo, al reaccionar con el amoníaco, el agua acepta un protón y convierte el NH3 en su ácido conjugado, el ion amonio NH4+. Por lo tanto, esta importancia del agua da una característica especial para que el comportamiento y el estudio de los equilibrios ácido-base se basen precisamente en estas disoluciones que pueden generar en un momento determinado iones hidronio o en otro momento determinado iones oxidrilo. Esta reacción que tenemos en pantalla se conoce como la autoionización o el equilibrio iónico del agua, que es un ejemplo de la teoría de Bronsted-Lowry. Una molécula de agua actúa como base, aceptando un protón de otra molécula de agua que actúa como ácido. Precisamente aquí se ve precisamente esta duplicidad o el anfoterismo del agua, y también otra característica es que el agua es una mala conductora de la electricidad debido que se trata de una sustancia covalente con moléculas unidas por puentes de hidrógeno. Y ya metidos en harina, empecemos el resumen estableciendo un concepto importantísimo para entender los equilibrios ácido-base, comenzando por el equilibrio iónico del agua. El agua juega un papel fundamental en los equilibrios ácido-base debido a su capacidad para actuar en cada momento o como ácido o como base según las circunstancias lo requieran. Esta circunstancia hace que cuando actúa como ácido cede un protón y cuando actúa como base acepta un protón, y por lo tanto las reacciones son diferentes en cuanto a lo que generan. O generan OHs negativos, iones oxidrilo, o iones hidronio si generan iones H3 o más. El equilibrio anterior del anfoterismo del agua, que es como se llama, que actúe como ácido y como base, que tenemos en la pantalla, tenemos que dos moléculas de agua nos van a dar un ion hidroxilo y un ion hidronio. Por lo tanto, esto quiere decir que estas dos moléculas de agua, que ahora después lo veremos en otra reacción, una ha actuado como base y otra ha actuado como ácido. Si en esta reacción que tenemos delante aplicamos la constante de equilibrio, nos encontramos con la fórmula que tenemos delante, la expresión que tenemos delante. Lo que sí que es cierto es que esta reacción experimentalmente se conoce de que está muy orientada hacia la izquierda. Quiere decir que el agua se ha disociado muy poco en la reacción. Por lo tanto, la disociación es muy pequeña. ¿Y qué podemos hacer? Si con esta concentración de H2O de la parte de los productos realmente es muy grande y aparentemente, no voy a decir constante, pero con un número muy pequeño porque se ha disociado muy poco, esta concentración de H2O, que le faltaría ahí el cuadrado para aplicar bien la ley de acción de masas, la traspasamos y la juntamos con la K sub C, y entonces consideramos que esta concentración del agua es constante y la incluimos en la K sub C, definiendo K sub omega, que es el producto iónico del agua, como la K sub C por la concentración del agua que tenemos en la reacción. Y esto es igual, mirando la expresión, a la concentración de OH menos con la concentración de H3 o más, que es el producto iónico del agua. Definimos el producto iónico del agua, o K sub omega, de la expresión de la constante de la ley de masas aplicada a la reacción de la diapositiva anterior, en donde consideramos que como el agua está muy poco disociada en ese equilibrio, el agua pasa a formar parte de la constante K sub C.
Pues bien, este producto de la K sub C por la concentración del agua poco disociada se convierte en K sub omega, que es el producto iónico del agua, que estará formado por la concentración de iones oxidrilo por la concentración de iones hidronio. Este producto de iones oxidrilo e hidronio experimentalmente se ha comprobado que posee un valor a 25 grados de temperatura de 1 por 10 elevado a menos 14. De la estequiometría anterior se deduce que la concentración de iones hidronio y de iones oxidrilo es idéntica. Por lo tanto, en la expresión de arriba, la K sub omega, y cogiendo como referencia los iones hidronio, tendríamos que sería igual a una concentración de iones hidronio elevado al cuadrado. De donde, despejando esta concentración de iones hidronio, nos daría la raíz de K sub omega, o sea, la raíz de 10 elevado a menos 14, o sea, digamos, realizando la operación matemática, igual a 10 elevado a menos 7 molar. Por lo tanto, esta sería la concentración de los iones hidronio en el producto iónico del agua, que es idéntica a la de iones oxidrilo. Por lo tanto, en el agua pura se cumple siempre que estos dos iones oxidrilo e hidronios tienen la misma concentración y que vale 10 elevado a menos 7 molar. Teniendo este dato como referencia, se pueden dividir las disoluciones en... La definición del pH se originó en el contexto de la química y la necesidad de medir y cuantificar la acidez o alcalinidad de las sustancias. A lo largo de la historia, los científicos observaron que algunas sustancias tenían un sabor ácido o amargo, mientras que otras eran más neutras o alcalinas. En 1909, el químico danés Sorensen introdujo el concepto de pH. Sorensen trabajaba en el laboratorio de Carlsberg, donde se producía cerveza. Necesitaba una forma de medir la acidez de la malta y otros ingredientes, y observó que la concentración de iones de hidrógeno afectaba la acidez de las soluciones y decidió crear una escala, en este caso logarítmica, para medir esto. Sorensen definió el pH como el logaritmo negativo en base 10 de la concentración de iones hidrógeno, aunque el concepto de P, que es el concepto de escala logarítmica, es al que amplía esta definición de pH a definiciones como pH, pOH o pK sub omega, siempre planteando el mismo planteamiento de la definición de Sorensen. El pH se utiliza en diversas áreas como la agricultura para evaluar la acidez del suelo, la medicina para analizar la sangre y otros fluidos corporales, la industria alimentaria y la química en general. Esto lo reitero por la importancia de este concepto de pH. Pero vayamos con el tema, digamos, numérico que nos puede definir, nos puede aplicar esta escala para de una manera totalmente cuantificada poder definir estos conceptos de pH y pOH y pK sub omega también. Si nosotros nos remontamos a la diapositiva anterior con la expresión de que el producto iónico del agua K sub omega es igual a la concentración de OH por la concentración de H3 o más, si ahí, digamos, tomamos logaritmos o aplicamos la definición de P, que es menos logaritmo, al aplicar logaritmos, un producto de logaritmos se convierte en una suma de logaritmos. Por lo tanto, ahí podría pK sub omega, que sería menos logaritmo de K sub omega, como veremos a posteriori, será igual a pOH más pH, que será menos logaritmo de OH más menos logaritmo de pH. Como sabemos experimentalmente que K sub omega, el producto iónico del agua, aún en unas condiciones de presión y temperatura determinadas, vale 10 elevado a menos 14, sustituyendo este valor en la expresión pK sub omega, que es menos logaritmo de K sub omega, y K sub omega es 10 elevado a menos 14, resolviendo ese logaritmo, no es que sea una ecuación, es un logaritmo donde poniendo el menos en su sitio y después elevando
el 10 a la potencia determinada, nos resulta que pK sub omega vale 14. Por lo tanto, si nos remontamos a la expresión segunda, la de pK sub omega igual a POH más pH, tendremos que 14 será igual a POH más pH, fórmula importante, porque en los problemas, dependiendo de los datos y las condiciones, nos pedirán el pH, pero posiblemente nos orienten con información y datos para calcular el pOH. Entonces nosotros aplicaremos toda nuestra sapiencia para poder calcular el pOH y con esta expresión que relaciona el pOH con el pH tendríamos el valor del pH. Y seguimos un poco avanzando con esta fórmula tan importante y decimos, para el agua pura sabíamos que en su disociación la concentración de iones hidrónio y la concentración de iones oxidrilo eran iguales. Por lo tanto, si son iguales, sus pHs también serán iguales. Entonces, consecuentemente, si ponemos en la expresión de arriba que pOH y pH es lo mismo, tomando como referencia el pH, tendremos que 14, en la fórmula importante, es igual a 2 veces pH, de donde obtendremos que el pH es igual a 7. De manera que este 7 nos establece una definición de neutralidad en función del pH porque nos da la circunstancia de que la concentración de iones oxidrilo y de iones hidrónio es la misma. Por lo tanto, nos definirá una definición inicial de neutralidad. El pH que vemos en esta tablita, el pH es una medida de acidez o alcalinidad que indica la cantidad de iones de hidrógeno presentes en la solución o en la sustancia. Como he reiterado, las siglas pH significan potencial hidrógeno o potencial de hidrogeniones. Fue definido por Sorensen, como hemos explicado, como el opuesto del logaritmo en base 10 o el logaritmo negativo de la actividad de los iones de hidrógeno. La escala del pH mide las soluciones ácidas, mayor concentración de iones de hidrógeno y las alcalinas, la base, menor concentración de las sustancias alcalinas. Comprende valores numéricos del 0 al 14. Las sustancias más ácidas se acercan al número 0. Aquí a esta parte, a la parte izquierda del gráfico que estamos viendo. Mientras que las más alcalinas o las más básicas se aproximan al número 14. Y ahí tenéis una serie de explicaciones dentro del rango de 0 a 14 o de 14 a 0, dependiendo de lo que midamos, distintos pHs de, digamos, aspectos corrientes y normales que no todos los días los planteamos, como el jugo gástrico, el jugo de tomate, la sangre, la lejía, la saliva. La lejía es muy básica, el jugo de limón es muy ácido y como todos esos conceptos tenemos claro, pero es muy importante el concepto de pH para todas estas aplicaciones, tanto de salud como de agricultura como de naturaleza. Esta diapositiva es muy importante porque nos da, además de una manera sencilla, o sea que es corta la definición, la tabla para que nos acordemos de cuáles son los ácidos fuertes por excelencia y las bases fuertes. Porque dependiendo de esta característica de que sea fuerte o que sea débil, si es fuerte se disociará totalmente y los condicionamientos estequiométricos de esa disociación serán unos, porque se disociará totalmente y la misma concentración que tenga el ácido fuerte será la que nos dé estequiométricamente la reacción, o sea, dependiendo de los coeficientes estequiométricos también, la cantidad de iones hidrónio que tendremos para poder calcular el pH. Mientras que si son ácidos débiles tendríamos que recurrir a un equilibrio, como veremos en los problemas que realizaremos como ejemplo. Y las bases fuertes lo mismo. Las bases fuertes se disocian totalmente. Quiere decir que una vez disociadas no cabe lugar a ningún equilibrio para poder plantear cálculo de esas concentraciones.
Los ácidos fuertes por excelencia son el ácido perclórico, los 3 hidrácidos menos el fluoruro de hidrógeno, que es débil, el ácido fluorhídrico, el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, entre otros, pero son los más importantes, y el resto de ácidos son débiles. Y las bases fuertes son todas las formadas por los átomos o elementos del grupo 1 y 2 de la tabla del sistema periódico. Y por último, quiero establecer simplemente como dato una fórmula relacional que no voy a explicar porque estamos en un resumen y lo que nos interesa es tener los conceptos claros. La fórmula que relaciona la K sub A con la K sub B, siendo las dos Ks reacciones de disociación, tanto de ácidos, lógicamente, si estamos hablando de Ks, estamos hablando de equilibrios y por lo tanto estaremos hablando de ácidos débiles y de bases débiles. Pues la relación entre K sub A y K sub B, establecemos un ácido y una base, es de 10 elevado a menos 14, fórmula que nos dará mucha información para poder resolver ejercicios. Lógicamente, en la definición inicial que hemos dado de ácidos y bases, decíamos explícitamente que tanto los ácidos como las bases reaccionaban dando una sal más agua. Muy bien, pues esta reacción de neutralización es la que tenemos que establecer dentro de los protagonistas que estamos teniendo en este tema. Cuando un ácido y una base se enfrentan, se obtiene una sal con el catión del ácido y el anión de la base más agua. Ácido más base, sal más agua. Y existen tres posibilidades de este tipo de reacciones que son las siguientes. Si juntamos un ácido fuerte con una base fuerte, tendremos un pH neutro. Esto todo es teoría, porque en los problemas tenemos que llegar a esta explicación, pero calculando las dos cosas para lograr tener clara esa neutralidad entre concentración de OH y concentración de H3 o más. Sigo. Si el ácido es débil y se enfrenta con una base fuerte, el pH será básico. Si el ácido es fuerte y se enfrenta con una base débil, el pH será ácido. Si lo pensamos, es lógico, sin hacer ningún cálculo. Si el ácido es débil y la base es fuerte, en el segundo caso, pues la base es la que predominará. Si el ácido es fuerte y la base es débil, el ácido es lo que predominará. Y cuando son los dos débiles, depende de qué especie sea la predominante. Porque si son los dos débiles habrán equilibrios. Y esos equilibrios nos darán, con sus condiciones determinadas, una concentración de OH en el equilibrio o una concentración de H3O más en el equilibrio. Dependiendo de cuál de las dos sea más predominante, pues entonces diremos que es básico o que es ácida. Una vez visto y explicado lo que es la neutralización de nuestros protagonistas, los ácidos y los bases que nos dan una sal, dependiendo de esa reacción, de esa sal, lo que ocurra, claro, esa sal, cuando ha acabado la neutralización, se encuentra diluida con agua. Entonces, al estar diluida con agua, esa sal que se acaba de formar, decimos que se produce una reacción de hidrólisis si los iones procedentes de la sal, cationes y aniones, reaccionan con las moléculas del agua que se encuentra presente, formando ácidos y bases conjugadas. Según la naturaleza de estos iones que forman las sales, tendremos diferentes tipos de hidrólisis, porque claro, una vez que tenemos la reacción de neutralización hecha, la de hidrólisis, que es posterior una vez formada la sal, esta sal con su hidrólisis o su no hidrólisis, porque puede que hidrolice o que no hidrolice, dependiendo de las condiciones, pues entonces afectará también a nuestros objetivos de obtener el pH de esa disolución final después de una neutralización. Porque pueden haber distintos conceptos en los problemas de que nos sobre o ácido o base de los reactivos o que no nos sobre, pero después la sal, dependiendo de sus características, sus iones pueden hidrolizar con el agua y dar iones OH- o H3O más o no dar. Por lo tanto, todas estas circunstancias conjuntamente nos llevan a la aclaración perfecta de cuál será el pH de la disolución de una neutralización. Lógicamente,
las sales provendrán de neutralizaciones que estarán formadas por sal de ácido fuerte y base fuerte. En este caso el pH será neutro. Esto es lo que tendremos que calcular en los problemas, pero tenemos esa idea más clara para tener la definición de lo que estamos haciendo para poder seguir el planning del problema. Sal de ácido débil y base fuerte, pues lógicamente el pH será mayor que 7 y por lo tanto será básico. Sal de ácido fuerte y base débil, el pH será menor que 7 y será ácido. Y si ocurriera que las sales de ácido débil y base débil, aquí se complica un poco, digamos, el cálculo, porque el pH final dependerá de las constantes de acidez y basicidad. Pero os pongo ese cuadrito para que lo tengamos claro. Si el ácido débil y la base débil que se enfrentan para formar la sal que se va a hidrolizar o no, tenemos, si la K sub A es mayor que la K sub B, lógicamente la concentración de iones hidronio es mayor que la de oxidrilos. Por lo tanto, el pH será menor que 7 y la solución será ácida. Mientras que si K sub B es menor que K sub B, lógicamente la concentración de iones hidronio será menor que la de iones oxidrilos, el pH será mayor que 7 y la disolución será básica. Pues bien, hasta aquí ha sido el resumen que he querido realizar de una manera lo más sencilla y corta posible para tener los conceptos justos y necesarios para poderlos aplicar en los problemas y cuestiones que se nos van a presentar en los exámenes de selectividad y EBAU. Posteriormente realizaremos unos ejemplos para poder personalizar y realizar un tipo método para poder utilizarlo en todos los problemas que se nos presentan. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy desarrollaremos un ejercicio referenciado al tema de ácidos bases con sus equilibrios ácido-bases, con cálculos de pH y con neutralizaciones, que son todos los parámetros que intervienen dentro de un ejercicio aplicando directamente los conceptos aprendidos en el resumen teórico. El ejercicio dice: una disolución acuosa de ácido benzoico, C6H5, y me he permitido poner el grupo ácido para que se vea más claro, 0,1 molar, tiene un grado de disociación de 2,5%. Lógicamente, nos pide, determina la constante de acidez y la constante de basicidad de su base conjugada. Lógicamente, estamos planteando un ácido benzoico que tenemos que saber que es un ácido débil, porque además todo el ejercicio nos están informando de que existen constantes de equilibrio. Si son constantes de equilibrio, por lo tanto, estamos hablando de ácidos débiles que normalmente se disocian poco. Pues bien, en este grado se disocia solo el 2,5%. Pues esta es la reacción de disociación con el ion benzoato y los protones. Por lo tanto, el equilibrio consiguiente aquí tendríamos el inicio en concentraciones, la reacción y el equilibrio. Lógicamente, tendríamos inicialmente el 0,1 molar que nos dan. Si nos dice que se disocia el 2,5%, nos está diciendo que el 2,5% de esta cantidad inicial, que es 0,1 por 0,025, que es el 2,5%, será la cantidad que se disociará. La otra se mantendrá sin disociar. Lógicamente, de esta cantidad, que es la que se disocia, nos generará la misma concentración en los productos determinados. Por lo tanto, de este se disociará esta cantidad y de aquí la misma cantidad. Hasta aquí muy clarito. En el equilibrio será lo que tenemos menos lo que ha reaccionado. En este caso tendríamos 0,1 menos 0,1 por 0,025. Aquí 0,1 por 0,025 y aquí 0,1 por 0,025. Estas cantidades son, los pondré en rojo para verlo más claro, y tenemos que esta cantidad vale 0,025
0,975. Y esta cantidad vale 0,0025. Y esta igual, 0,0025. Pues bien, en este equilibrio ya tenemos todas las concentraciones que necesitamos para plantear la constante de acidez de este ácido determinado, que tendremos que será que K sub A será igual a la concentración de H3O más por la concentración de C6H5COO partido la concentración de C6H5COOH, que sustituyendo aquí tenemos estas dos, son estas dos de aquí, tendríamos 0,0025 al cuadrado, ¿no? Porque es este por este, partido 0,0975, que es la concentración en el equilibrio del ácido benzoico. Y este cálculo nos da 6,41 por 10 a la menos 5. Esta es la primera parte del apartado, calcular la constante de acidez del ácido benzoico con estos condicionamientos de concentraciones y de grado de disociación. Este ejercicio es que el grado de disociación siempre genera alguna duda determinada, pero es tan fácil como pensar que como es un ácido débil se disocia muy poco y en este caso nos dan el porcentaje que se disocia. El porcentaje que se disocia sobre el que tenemos, sobre la concentración que tenemos, pues será esta cantidad y generará en el equilibrio cantidades, digamos, idénticas a el producto que él hace que reaccione. Por lo tanto, esta es la primera parte del primer apartado de la cuestión. Ahora vamos a calcular la K sub B, que es la constante de basicidad de la base conjugada. Borramos y seguimos. Ahora debemos de calcular, como nos pide, la constante de basicidad, lógicamente, de la base conjugada correspondiente a este ácido. Es tan sencillo como recordar precisamente lo que se referencia como la constante iónica del agua. Y tenemos que recordar la fórmula que nos dice que K sub A por K sub B es igual a K sub omega, referenciándose omega al producto iónico del agua. Recordando esta expresión y referencia, y sabiendo que esto es constante a 10 elevado a menos 14, porque el K es lo que después nos va a definir el pH o el pOH, este valor del producto iónico de la constante iónica del agua vale 10 elevado a menos 14, sabemos la K sub A, que vale 6,41 por 10 elevado a menos 5, por K sub B es igual a 10 elevado a menos 14. De donde K sub B tendríamos igual a 10 elevado a menos 14 partido 6,41 por 10 elevado a menos 5, que esto nos da 1,56 por 10 elevado a menos 10. Esta es la K sub B, la constante de basicidad de la base conjugada correspondiente a este ácido benzoico. ¿De acuerdo? Seguimos con el apartado B. El apartado B dice: calcular el pH de la disolución. De la disolución en el equilibrio, ¿no? Lógicamente, si planteamos el cuadrito del equilibrio que hemos realizado en el apartado A, recordamos que la concentración en el equilibrio de H3O era 0,0025 molar. Esto es la concentración en el equilibrio, que es la que hemos utilizado para calcular la K sub A. Por lo tanto, si nosotros tenemos la concentración de iones de hidronio, que es lo que nos interesa, pues lógicamente el pH será igual a menos logaritmo de H3O más, que será igual a menos logaritmo de 0,0025. Y esto vale
2,6. Entonces, este, tan sencillo, es el pH de la disolución en el equilibrio, conociendo la concentración de iones hidróneo que tenemos y, por lo tanto, aplicando la expresión del pH. Seguimos con el apartado C. El apartado C y último dice: determina el volumen de disolución de hidróxido sódico 0,05 molar que habría que añadir a 50 mililitros de la disolución del ácido benzoico anterior para su neutralización. Y después pregunta al final que analicemos y reflexionemos sobre el pH final de, una vez realizada la neutralización, si quedará ácido básico o neutro. Bien, vayamos al primer apartado, que es determinar el volumen de hidróxido sódico que nos hace falta para neutralizar 50 mililitros de la disolución del ácido benzoico anterior. Por lo tanto, aquí tenemos la reacción de neutralización, que está perfectamente ajustada, en el que el ácido más la base nos da sal más agua, por lo tanto el benzoato sódico más el agua. Lo primero que tenemos que ver es, para neutralizar estos 50 mililitros de ácido benzoico 0,01 molar, ¿cuántos moles tenemos para neutralizarlos? Por lo tanto, el recordatorio de siempre: la concentración es igual al número de moles partido por el volumen, donde el número de moles es igual a la concentración que tenemos por el volumen en litros. Esta formulita no la olvidemos porque es muy sencillita para acordarnos siempre, y siempre la tenemos que utilizar porque lo que hablamos siempre, todo el tema estequiométrico de equilibrios y tal va siempre de moles. Por lo tanto, vamos a calcular los moles que necesitamos en estos 50 mililitros de disolución 0,1 molar. Pues los moles que necesitaremos será la concentración, que es 0,1 molar, por el volumen 0,05. Estos son moles que vamos a necesitar del ácido, ¿eh? Estamos calculando los moles que necesitamos del ácido. Por lo tanto, este resultado nos da 0,05, no, otro 0, 0,005 moles de ácido benzoico. Bien, pues esto serán los moles que necesitamos nosotros de hidróxido sódico para neutralizar realmente estos moles. Nosotros queremos saber el volumen de hidróxido sódico 0,05 molar que necesitamos. Si vamos a la misma formulita, lo que ocurre es que ahora lo que nos piden es el volumen será N, los moles que necesitamos, partido la concentración. Por lo tanto, de NaOH necesitaremos un volumen que será los moles que necesitamos de ácido, que serán los mismos para la neutralización, partido la concentración del ácido que tenemos, que es 0,05. Y esto resulta 0,1 litro, porque los volúmenes están en litros, que son 100 mililitros de NaOH. Esta es la respuesta a la cuestión. Necesitaremos 100 mililitros de NaOH para neutralizar los 50 mililitros de una disolución de ácido benzoico 0,1 molar. Calculamos los moles, estos mismos moles son los que tiene que neutralizar el hidróxido sódico. ¿En qué volumen? Pues en un volumen determinado, que lo obtendremos precisamente por esta misma relación. Bien, y ahora, sin borrar la pizarra, voy a terminar el apartado con la reflexión del pH final, que será si será ácido básico neutro una vez acabada la neutralización. Si nos fijamos en la reacción, una vez
realizada la neutralización, se nos ha agotado, lógicamente, porque lo hemos hecho así, todo el hidróxido sódico y todo el ácido benzoico que tenemos. Y nada más en la disolución tenemos el benzoato sódico. Bien, vamos a disociarlo. El benzoato sódico será C6H5COONa, se disociará en C6H5COO más Na+, ¿no? Lógicamente. Y una vez que tenemos esto, reflexionamos de dónde proviene cada uno con lo que sabemos de la teoría realmente del resumen teórico de ácidos y bases. El Na proviene de una base fuerte, que es el hidróxido sódico, que lógicamente por esta circunstancia, al ser una base fuerte, su ácido conjugado no reacciona y no se hidroliza. Por lo tanto, este no hidroliza. Por lo tanto, no aporta nada a la disolución en la referencia del pH, ni iones hidroxilo ni iones hidronio. Pero, ¿qué ocurre con este? Con el ion benzoato. Pues este es un ácido débil y sí que hidroliza. Por lo tanto, veamos qué ocurre en la hidrolización. Más H2O, pues lo que ocurrirá es que se reformará el ácido COOH y nos dejará OHs en disolución. Este, al hidrolizarse, un hidrógeno pasa y rehace, por decirlo de alguna manera, el ácido benzoico, que es el que tenemos arriba, y nos deja iones oxidrilo en la disolución. Por lo tanto, ante esta eventualidad de lo que ha pasado, está claro que la disolución que nos quedará será básica, por esta circunstancia determinada. ¿De acuerdo? Pues bien, hasta aquí el apartado C de este ejercicio de equilibrios ácidos y bases, en el que hemos querido introducir conceptos realmente importantes y prácticos para poderlos aplicar en otros ejercicios similares con más o menos complejidad. Por lo tanto, hasta aquí nuestro granito de arena para seguir avanzando en nuestro objetivo de aprobar los exámenes de química y sobre todo el de selectividad. Si ha sido así, darme like para seguir animándome y sobre todo suscribiros para poder hacer crecer el canal y estar todos más cerca de todos para formar un equipo con un objetivo común, que es el de aprobar. Con todo ello, hasta el próximo vídeo.